¿Qué pasa, gente del Estu? Bienvenidos a un nuevo capítulo de la radio de Noticiero Garibaldi. Y hoy tenemos una de las radios más esperadas de toda la temporada. Yo diría que la tercera radio más esperada, quitando obviamente la que hubiese sido la radio de un ascenso directo y la que ojalá pase que sea la de un ascenso en Final Four. Y es que hoy toca hablar sobre que el Estudiantes ya está en la Final Four. Ya lo dijimos, pero esta es la radio donde vamos a analizar toda esa Final Four, vamos a analizar los tres posibles partidos, uno que ya sabemos que va a pasar 100%, que es esa semifinal contra Oviedo, y la posible final contra o Palencia o Coruña. Hay muchas cosas que decir, hay muchísima tela que cortar, voy a intentar que eso sea un vídeo relativamente corto, nos iremos seguramente a alrededor de la media hora, posiblemente más, pero intentaré ser conciso y contar lo justo y necesario y no irnos por las ramas. Pero bueno, antes de empezar, como siempre, os invito a que os dejéis un like, a que dejéis un comentario de lo que creéis que va a pasar, de cuál va a ser el jugador más importante del Estudiantes, etc, etc, etc. Traigo una cosa muy guapa que contar antes de empezar también, pero lo dicho, dejaros un like, un comentario, suscribiros y sobre todo compartir con gente que sepáis que es del Estu y que agradece este contenido que todavía, pues oye, no me conoce, que eso pues ayudará a crecer el canal obviamente. Y antes también de empezar y contar un poco esa novedad que me enteré ayer, decir que pido un poco perdón, aunque no voy a pedir perdón porque ya dije que esto era lo que era y que yo grababa con lo que tenía y con lo que había. Pero bueno, el vídeo de ayer, que es un vídeo que de contenido es maravilloso y está muy bien, el análisis de la temporada de la EVA, tiene sus fallitos, ¿no? El pobre Adrián se le escucha doble, pero yo creo que se le entiende relativamente bien. Y hay mi cámara hay muchas veces que se para y que tiene como momentos raros. Es lo que hay. Estamos grabando con lo que hay. Tampoco voy a gastar dinero por ahora en un proyecto que pues no da beneficio y hago por puro disfrute. En un futuro ojalá que sí, porque a mí me gustaría que la calidad de todo esto fuese la máxima posible. Pero actualmente se trabaja con lo que hay, así que obviamente va a haber fallitos. Hasta ahora todo había ido muy fluido, pero en el momento que se juntan varias cosas, pues como ahora mismo veis que hay tirones de cámara y todo eso. Entonces no pido perdón, pero bueno, doy explicaciones porque tampoco me encanta que mi contenido pues tenga esos efectitos. Pero bueno, es lo que hay y es con lo que tenemos que convivir, al menos por ahora, hasta que pues, oye, pues puedan pasar más cosas y todo eso pasa porque pues eso, deis más apoyo, más like, más comentarios y que todo esto crezca. Y no digo de que esto en algún momento de beneficio porque es muy complicado, pero sí que yo vea que hay cierto cariño y yo decida, por mi parte, pues desembolsar para que esto siga creciendo en calidad. Dicho todo esto, nos vamos ya a Final Four. Y lo primero, antes de empezar a hablar de Oviedo, obviamente que es lo que hablaremos primero, decir que, bueno, yo estuve hablando ayer y se me comentó que estaba entrenando ya con el grupo a su ritmo, a un buen ritmo, Juan Pibaulet. Yo veo complicado que juegue, porque obviamente llegaría con una dinámica muy extraña y sobre todo en una posición donde nuestros cuadros están funcionando bastante bien. Dicho esto, sería un auténtico fichajazo para la Final Four. Si Oviedo se nos da bien y vamos ganando con una cierta ventaja en el último cuarto o en el tercer cuarto, pues ahí yo veo bien que Tony Ten le dé una oportunidad si está bien Juan Pibolet, que una cosa es entrenar a un buen ritmo y otra cosa es estar al ritmo de competición, pues oye, le puede dar una oportunidad de mostrar si está a ese ritmo de competición de Final Four y ver si puede ser un activo para la final. Todo esto dado a que pues, se dé bien el partido de Oviedo, ganemos y se llegue a la final, obviamente. Es un dato curioso, es un jugador muy importante. Para mí era claramente el MVP de la temporada hasta esa lesión y un jugador que nos daría muchísimo si está incluso un 50% de su nivel. Dicho esto, nos vamos a ir directamente con... bueno, vamos a hablar directamente de Oviedo. Dejarme que prepare un poquito esto, si puedo. Vale, ahí está. Y os enseño, pues como siempre, vamos a hablar de estadísticas. Vamos a hablar de estadísticas, de cómo es como equipo Oviedo. Pues aquí lo estáis viendo, ¿no? Un equipo con una buena cantidad de puntos, con muy buenos porcentajes. Estoy en Oviedo, sí, perdón, es que tengo abierto las tres pantallas y aquí está. Podéis comprobarlo, creo que aquí se ve. No se ve. Ahí, Alimerca Oviedo. Aquí podéis ver, ¿no? Un equipo con una muy buena anotación, 82,4. Ya veremos que los tres equipos tienen una anotación bastante correcta. Sobre todo, donde se diferencian posiblemente sea en esa defensa de Palencia y el fondo de armario de Coruña. Es lo que les hace estar un pasito por encima de este Oviedo.
Un Oviedo que ha terminado muy bien la temporada, pero que, bueno, vamos a lo que estamos, que son esos 82 puntos por partido, 54 al interior, casi 34% en el triple, 10 rebotes ofensivos, 24 defensivos, 15 asistencias con 13 pérdidas. Es un equipo que, como compráis, muy correcto, muy completo, con todo en ese margen de bien y varias cosas con un buen porcentaje, el buen porcentaje de 3, un correcto porcentaje de 2, buen actividad al rebote ofensivo y defensivo, una buena ¿no? Juego en equipo, aunque sí que es verdad que la diferencia entre pérdidas y asistencias está más pegada de lo que igual debería ser o para ser un gran equipo en ese movimiento de balón. Ahora nos vamos un poco a defensa, un equipo que obviamente defensivamente es muy correcto, un 77 puntos en contra con esa capacidad son, lo tengo aquí apuntado, si me dejáis encontrarlo, pues no lo tengo apuntado. Pero bueno, tiene una buena diferencia de puntos. Lo único donde sí que sufre más es que es un equipo que permite buenos porcentajes y eso a los Estudiantes le da ese ligero extra porque ya sabemos que somos posiblemente, estando en forma, uno de los mejores equipos ofensivos de la liga. 52% al interior permiten y 32,4% al exterior. Bueno, obvio ahora hablaremos de los jugadores clave, que también es muy importante. Yo de claves del partido, obviamente tengo esa defensa exterior, una defensa exterior que siempre le ha costado a los Estudiantes y lo ha demostrado, incluso contra Alicante lo demostró. Y bueno, pues es algo que tenemos que corregir, porque si dejas que el equipo rival en una Final Four esté enchufado en cualquier cosa, como si es tiro de 3, tiro de 2, probablemente tiro de 3 es mucho más importante, se te van a escapar. Entonces el Estudiantes tiene que hacer ese ejercicio de estar muy agresivo a la defensa exterior, también al movimiento de balón. Lo digo porque es verdad que 15,3 asistencias está muy bien, pero esas 13 pérdidas es algo que el Estudiantes tiene que saber castigar, tiene que saber estar agresivo, líneas de pase, tiene que estar metiendo manos, y es algo que ha demostrado que puede hacer contra Alicante y tiene que seguir en esa línea de agresividad al equipo rival. Y por último, yo tengo que apuntado la anotación. El Estudiantes es un equipo que tiene buen ritmo anotador y sí que es verdad que Oviedo no permite tantísimos puntos como por ejemplo Alicante, que es el rival más cercano que tenemos, pero sí que permite buenos porcentajes y es algo que los Estudiantes tendría que aprovechar. Si bajamos un poquito, os lo voy a poner en grande, si me lo permitís. Ver, aquí está, y pasamos a esto. Si bajamos un poquito, aquí vemos a la plantilla, una plantilla que como podéis comprobar no ha tenido muchas diferencias, no ha tenido muchas incorporaciones, pero sí que ha tenido unos jugadores bastante buenos durante todo el año. Aquí obviamente hay diferentes. El más diferencial, Marquis Towns, ahí le podéis ver el primero. Towns, que anota 16 puntos por partido, con casi un 50% al interior, sobre todo un 36% al exterior, pero luego es que el tío tiene un muy buen trabajo, 5 rebotes, casi 5 asistencias y casi robo y medio por partido. Un jugador que muy completo, clarísimamente el líder de este equipo, pero sí que es verdad que muy bien acompañado, sobre todo en ese quinteto inicial, de, para mí, uno de los grandes jugadores de esta liga. A mí al menos me gusta mucho, como es Raúl Lobaco, un jugador que ha crecido muchísimo. Son 12 puntos por partido, 56 al interior, 37 al exterior, 4 rebotes, menos asistencias, tan solo una, y casi un robo por partido. Un jugador también muy completo que te permite jugar a muchas cosas. Aparte de él, que estos dos son claramente los dos jugadores por encima. Ahí ya nos podemos encontrar tanto a Gregory Parham como a Alonso Faure. Gregory Parham es un perfil mucho más anotador, 12,7 puntos, 48 al interior, 34 al exterior, con un buen trabajo realmente, son 2,5 rebotes, 2,4 asistencias, y Faure pues obviamente es un chico con mucho más trabajo al rebote, obviamente un interior con, sí que es verdad, 9 puntos por partido, 62 al interior, 56 al exterior, pero ya sabéis lo que es esto, al final con muy poco volumen de tiro, que lo podéis ver aquí, vamos, mira, es que esto es maravilloso para enseñaroslo. Si vamos ahí, Alonso Faure, 9 de 16. Anota, si le dejas solo puede anotar, pero no es su mayor arma. Si seguimos aquí, sí que es verdad que esos 5,5 rebotes es una de las grandes razones por qué este jugador pues tenga una valoración tan alta. Luego podemos encontrarnos jugadores como Dan Duscan, que hemos dicho que ha hecho una buena temporada, en Waukori, que también es un jugador que ha hecho bien las cosas, pero sí que es verdad que la rotación de este equipo es la que igual se queda un poco más corta, no tanto de jugadores de buen nivel,
sino de jugadores más estrellas, ¿no? Al final... Espera, dejadme un segundito que estoy casi la lío. ¿Qué iba a hacer yo? Iba a hacer esto, para que me veáis a mí. Ahí estamos, ¿no? Perfecto. Oviedo, un equipo que, como habéis visto, aparte de hacer una buena temporada, más que una buena temporada, un grandísimo final de temporada, ha hecho un grandísimo playoff, llegando como el Estudiantes limpio. Y, pues, pese a que por nombre, por jugadores, por trayectoria, por básicamente todo, posiblemente sea el rival más flojo de este playoff, es un equipo contra el que el Estudiantes va a tener que sufrir, va a tener que pelear y va a tener que saber sacar las cosas. Y eso es algo que obviamente va a pasar con todos y cada uno de los equipos, pero a priori va a ser más factible contra Oviedo. Cuenta ahí también un poco la experiencia en playoff, que no la tienen tanto, y ahí el Estudiante sí que debería, digo playoff, digo Final Four, ya incluso más. Bueno, un rival diferente, asequible, pero claramente te puede hacer un roto en cualquier momento, sobre todo siendo un partido en un viernes que te puede ganar cualquiera. O sea, aquí yo lo que me agarro un poco es que el Estudiante se ha demostrado con Alicante que es capaz de adecuarse a lo que pase en el partido. Porque eso es lo que demostró en los 3 partidos. Es lo que dije, que a mí lo que más me gustó del Estudiantes es que fue capaz de adaptarse a cualquier cosa que pasara. El primer partido se dio cuenta que en la primera mitad, con esa segunda unidad, aprovechaba muy bien la anotación desde 3. Metimos triples y luego supimos sufrir. En el segundo partido, perdonadme, Alicante se puso más físico, hubo más defensa y el Estudiante supo anotar lo que tenía, hacer daño y sobre todo elevar ese nivel defensivo. Y en el último cuarto, pues, supimos aprovechar obviamente esa racha de anotación, pero también estar muy bien y sin fallar en ningún momento. Y en el momento que tuvimos y que pudimos, mejor dicho, subir ese nivel físico y nivel defensivo, lo hicimos muy bien. Entonces, yo confío que el Estudiantes a un partido, como es una Final Four, que es un partido, tiene esa ventaja de que ha demostrado en estos playoffs, no es que ser superior a Alicante, porque yo no considero que el Estudiantes haya sido súper superior al Alicante, sino que ha sido superior gracias a leer mucho mejor los partidos. Entonces eso lo que te hace es que se plantee Oviedo como un equipo ultra defensivo o que te va a matar en el ataque, confío en que el Estudiante sea capaz de adecuarse a cualquiera de esas variantes. Si todo se da bien, el Estudiantes juega el juego que esperábamos y todo va por el camino que debería, el equipo que nos encontrásemos en la final podría ser o Palencia o Coruña. Dos equipos que son muy iguales, por decirlo de alguna manera, pero para mí muy diferentes. Ahora veremos primero a Palencia y luego veremos a Alicante. Hay una cosa que no he dicho para Oviedo, que a mí me parece muy importante, es que a Oviedo le hemos ganado los 2 partidos este año. El primero 87-101 y el segundo 69-75, lo que significa un más 20 en el global. Esto significa que obviamente el Estudiantes tiene pillada la idea de juego del Oviedo, tiene pillado un poco el ritmo de juego, tiene pillado un poco lo que es este partido, ¿no? Todo lo que estamos viendo da a un Estu, pues, relativamente favorito. Sí, vamos ya a hablar de Palencia, antes de que se me olvide. Palencia nos ha ganado los 2 partidos y posiblemente sea el peor rival del Estudiantes en esta campaña. 83-52 perdimos el primero y 94-72 el segundo, lo que significa un menos 53 de parcial global en los 2 partidos de liga regular, que es donde nos hemos enfrentado, no ha habido Copa de España. Palencia, que como bien he dicho, lo voy a ir poniendo, porque me parece más interesante, obviamente, poder verlo. Aquí lo vais a tener. Es un equipo principalmente defensivo, ¿no? Como podéis ver, es un equipo con una buena anotación, 83 puntos, 52% al interior, un poquito más flojo incluso que Oviedo, pero una muy buena anotación exterior, 36%. Estamos viendo un poquito de, los equipos que están llegando a esta Final Four son equipos muy anotadores desde el exterior. Luego sigue teniendo como Oviedo un buen trabajo al rebote, 10 rebotes ofensivos, 24 defensivos. Sí que es verdad que mejora no tanto las asistencias, el movimiento de balón sigue siendo el mismo, entre comillas, casi el mismo, 15,2, pero mejora ese cuidado de balón, 10 pérdidas por partido. Lo que sí que mejora, y aquí lo podéis ver, os lo voy a bajar un poquito para que lo podáis ver, es la defensa. 72
puntos son los que permiten por partido, con un 49% al interior y un 30% al exterior. Aquí el Estudiantes tiene que centrarse, obviamente, en dos, siempre digo tres, así que obviamente voy a decir tres. Y es, para que lo veáis así bien en grande, para mí hay dos principales y uno un poquito más secundario, por decirlo de alguna manera. Lo más importante es la defensa exterior. Un equipo que anota un 36,3% contra el Estudiante se puede ir fácilmente a un 40%. Entonces, juntado a que es una final, que te estás jugando todo, que tienes esos nervios, el Estudiantes tiene que saber usar todo eso a su favor. Ser agresivo y, pues eso, no permitir tiros fáciles, el movimiento de balón, ¿no? Que es esa segunda clave, esa agresividad a bola, con esas 15 asistencias y esas tan solo 10, casi 11 pérdidas. El Estudiantes tiene que aprovecharlo y tiene que ser muy, muy diferencial en eso, en el plano defensivo. ¿Qué pasa? Que Palencia solamente te vaya a poner un nivel muy, muy, muy alto de defensa. Entonces el Estudiantes también tiene que tener en cuenta que tiene que anotar. Y tiene que ser capaz de, como ha sido contra Alicante, de leer bien el partido, de saber cuándo va a poder hacer daño. Pero para mí tiene que mantener, y mucho más importante, esa base defensiva para que pues Palencia no se pueda escapar mientras tú no tienes esa comodidad para anotar. Solo permiten 72 puntos por partido. Esto es algo que obviamente a los Estudiantes le viene muy muy mal, sobre todo por ese relativamente no, bajo porcentaje exterior, con ese 30%. Si hablamos de jugadores, otro equipo con una plantilla absolutamente increíble. Para mí voy a bajar un poquito más, ahí yo creo que lo veis más o menos bien, ¿no? Ahí veis a todo el mundo, vale. Nombre principal, un tal Joseph Brankic, que yo creo que os sonará a todos. Os voy a poner esto, que lo tengo puesto en normales, lo voy a poner los porcentajes, que nos enteramos mejor. Ahí está. Si hablamos, aparezco yo otra vez. Si hablamos de jugadores más interesantes de este equipo, el primero y más importante es obviamente Joseph Brankic. Joseph Brankic con casi 12 puntos por partido, 40% Perdón, 40 no, 60. Ojalá fueran 40. 60% al interior, casi un 30% en el triple. Una temporada un poco peor que la que vimos el año pasado, que era un jugador mucho más completo y un mucho mejor anotador exterior, con casi 5 rebotes, casi 2 asistencias y un robo por partido. El jugador más diferencial de este equipo, muy buena anotación, buena anotación en general, tanto interior como exterior, y luego con un buen trabajo sobre todo al rebote. No me parece el jugador que más daño nos vaya a hacer, porque creo que la defensa en el 4 y en el 5 no debería ser lo peor. Obviamente creo que Tanner McGrew, Stumbris, Lotana, han demostrado ser unos buenos defensores. Petit Niang, Hugo López, incluso Asier han demostrado ser buenos defensores. Entonces no me preocupa tanto un Joseph Brankic. Incluso si se juega de un falso 3, un 3 grande, pues tenemos ahí un jugador como Pato Garino que puede llegar a defender. No tan bien, obviamente, por la corpulencia, pero también dudo mucho que Brankic juegue en algún momento de un 3 grande. Después sí que es verdad que hay bastantes variantes. Hay otros dos jugadores que son bastante diferenciales, como son Ingus Jakovic y ex estudiantes Alec Winterin, que ahora hablaremos de ellos. Pero sí que es verdad que, por ejemplo, este equipo ya cuenta con un poquito más de profundidad de decir, hostia, este jugador es interesante. Aunque no me parece tan buena profundidad como veremos en Coruña, que me parece que es lo más importante de Coruña. Jakovic a mí me parece un jugador muy interesante por un poco la anotación que tiene. Voy a ahora mismo poner esto para que veáis una cosita antes de nada. Y es ese volumen de tiro de 3, ¿vale? 79 de 208, lo que equivale a ese 38%. Es un jugador que te puede hacer un agujero increíble. Son 11,5 puntos, 46 al interior, 38 al exterior, 2,6 rebotes, 3 asistencias y casi un robo por partido. Un jugador que para mí es el mayor factor X de este equipo. Es ese jugador que, como esté enchufado, te mata. Igual que Alec Winterin. Alec Winterin es un jugador que con casi los mismos porcentajes, entre comillas, casi las mismas estadísticas, mejor dicho, 11,5 puntos, 50% al interior, 35% al exterior, 3 rebotes, 2,5 asistencias casi y 1,2 robos. Son dos jugadores que al Estudiantes le van a hacer mucho daño. Por esa anotación exterior, por lo clutch que son, sobre todo Winterin, ya sabemos que es un jugador que como se caliente es muy bueno.
Y esos son los tres jugadores yo creo que más clave de este partido, que mejor en forma llegan, pero es que luego ya te encuentras con gente como Tobias Bori, como Adam Kankel, como Matthew Kamba, que han hecho una grandísima temporada. Luego ya sí que la rotación ahí empieza a disminuir un poco. Álvaro Muñoz es un buen jugador, pero ya baja un poco el nivel. Mladen Armus, Vasile Vucetic, son jugadores que igual, Xavi Oroz, Hugo Chukwu, jugadores que ya a mí no me dan tanto miedo, porque a mí me parece que sí que es verdad que obviamente Tobias Bori, Adam Kankel y Matthew Kamba están un paso por detrás de los que hemos dicho, pero siguen siendo jugadores que como tengan el día te destrozan absolutamente. O sea, Tobias Bori llega con 9 puntos, con un 45% al interior y un 42% al exterior, un auténtico tirador. Kankel te llega con 13 puntos, mejor anotador de este equipo posiblemente, con también buenos porcentajes, y Matthew Kamba, aparte de obviamente los puntos que son 7,6, el porcentaje interior es un 61% y esos 4 rebotes son jugadores también muy trabajadores, que eso es algo que al Estu le cuesta. A mí me parece que Alicante, por nombres, tenía un buen equipo, pero le faltaba ese conjunto de equipo, ese jugar y ese un poco de sacrificarse. Pues eso es lo que Palencia tiene de absolutamente sobra. Si hablamos para mí de lo que es este Palencia, a mí me parece el equipo que más daño le puede hacer al Estudiantes. ¿Por qué? Porque tiene una base muy buena de trabajadores, de anotadores, de fondo de armario físico también, y un equipo que defensivamente va a tapar mucho al Estudiantes. Y eso es algo que al Estudiantes le va a costar. Confío de alguna manera en que lo visto contra Alicante, el acomodarse a cualquier situación, se traspase bien, ¿no? A esa sensación a los partidos de Final Four y sobre todo una posible final contra un Palencia. Es un grandísimo equipo al que al Estudiantes no le puede ganar a talento. Yo creo. Obviamente hay que sacar el talento, tienen que salir los Granger, tienen que salir Sergi García, Omar Silverio, tenemos que tener al mejor Taner Magriu, Lotana tiene que estar en buen partido, si conseguimos tener a ese Pato Garino anotador de 3, un Sasu Salin que enchufe todo, obviamente eso lo único que va a hacer es darle más al Estudiantes. Pero, por encima de todo, necesitamos a esos estudiantes trabajando, a ese estudiantes agresivo en defensa, a ese equipo que se va a dejar todo, ¿no? Necesitamos un equipo entero de Hugo López. No sé si, yo creo que me pilláis la idea, ¿no? Necesitamos eso para una final contra Palencia. Necesitamos que todo el mundo trabaje. Necesitamos que todo el mundo aporte ese granito. Y el que no te vaya a notar, que se deje los huevos en la pista. Porque eso es lo que va a hacer Palencia y casi cualquier equipo, pero Palencia por encima de todos. Si hablamos ya del último equipo, esa posible final contra el local, por decirlo de alguna manera, aunque obviamente no hay locales, la Final Four se juega en Coruña y pues obviamente Básquet Coruña es el local. Un Coruña que, hombre, ha sido un rival más fácil que Palencia, pero que obviamente también nos ha dado bastante caña esta temporada. 92-87, perdón, perdimos el primer partido, 105-82 ese segundo partido. Sí que es verdad que los dos segundos partidos contra tanto Coruña como contra Valencia era en esa plaga de lesiones donde los Estudiantes jugó con muchos jugadores diferentes, probó cosas y sí que es verdad que obviamente no son derrotas reales, pero yo dudo mucho que con la plantilla completa hubiese habido muchísima diferencia. Esto nos deja con un menos 28. Ya veis la letra de mierda que tengo para tener que mirarlo desde tan cerca. Pero bueno, menos 28 en el global de la temporada. Si hablamos obviamente de Coruña como equipo, yo ya lo he dicho, es un equipo muy completo, muy diferente y sobre todo, ya lo veremos luego, esa rotación que tiene de jugadores a mí me parece absolutamente increíble. Como estadísticas, 90 puntos por partido, el equipo con mejor anotación de esta Final Four, 53% al interior, 36% al exterior. No me parece tan brillante los porcentajes, ni tan sorprendente. Ya hemos visto ese 36 en los otros dos equipos y ese 53 me parece que es el peor porcentaje de los tres equipos, puede ser. Eso es algo que tiene que aprovechar el estudiante. Estamos viendo que los equipos rivales no son grandes anotadores al interior. Entonces tenemos que aprender habrá que defender el exterior y en el interior, pues oye, es donde mejores defensores tenemos. Pero ese trabajo exterior y trabajo de, obviamente, si eres agresivo al exterior vas a tener que estar atento a no dejar el interior vacío. Pero bueno,
11 rebotes ofensivos, casi 25 defensivos, 18 asistencias con 11 pérdidas. Es una línea estadística absolutamente brillante. Un equipo que ha estado a punto de subir directo, pues las estadísticas que conlleva eso son estas mismas. Un equipo que mueve bien el balón, que tiene jugadores para mover bien el balón, pero que, oye, si en algún momento hace falta salirse y tirar de individualidades, lo tiene. Tiene jugadores para marcar diferencia individual, pero es un equipo muy bien hecho, que juega muy bien y que ha jugado muy bien sobre todo el año. Si vamos un poquito al tema defensivo, como podéis comprobar, es igual el peor equipo en defensa. 78 puntos por partido son los que permite, casi menos de un punto más que Oviedo, y esos porcentajes que sí que es verdad que no son tan positivos como los otros dos equipos, como son un 51 al interior y un 32 al exterior. Las claves de este partido siguen siendo básicamente las mismas que en el resto. Son una buena defensa exterior con ese 36. En este caso sí que es verdad que un buen rebote defensivo, porque yo me fío de Lotana, me fío de Hugo. No sé si me fío tanto de Petignan, creo que es un buen reboteador, pero tiene que tener el balón aquí. No es un jugador que cargue bien el rebote y que haga buenos box out, a mí me parece. Y luego ya ofensivamente no hablemos. Pero bueno, yo entiendo que es una cosa sobre todo de no vamos a darle segundas oportunidades a un equipo que si no te mete la primera, la segunda posiblemente te la meta. Otros equipos igual no me preocupa tanto, pero Coruña me parece que si no te mete la primera y tiene otra opción, no la va a perdonar. Obviamente también hay que tener en cuenta pues esa agresividad con 18, casi 19 asistencias y 11 pérdidas. Y por último yo he puesto pues esa anotación interior. El Estudiantes tiene que ser agresivo, muy agresivo contra este equipo. A mí me parece que es el equipo con menos calidad al interior. Pues si bajamos un poquito y vemos los jugadores, no sé dónde tengo el ratón, aquí. Aquí los podéis ver. Me parece que sí que es verdad que por nombres está bastante bien. Voy a volver a poneros, perdonadme, los porcentajes, ahí está. Y ahí tenéis a los jugadores. Lo dicho, me parece que por nombres, aquí lo podéis ver en grande, es la mejor plantilla. Por nombres es la mejor plantilla. Muy bien formada, con muchas variantes. Ahí podéis. Paul Jorgensen, Joe Cremo, Cayo Pacheco, Elimane Diop, Didac Cuevas, Jacobo Díaz, Abdou Tiam, Guillem Joe, Barro, Dino Radonchik, Danilo Bernovich, como podéis estar viendo, nombrazos y todos con muy buenos porcentajes. Yo tampoco me atrevo a decir 3 jugadores clave, tan solo 3 jugadores, ¿sabes? Para mí, Payo Cacheco, Cayo Pacheco, Didac Cuevas, sobre todo Didac Cuevas por lo que hemos visto en los partidos de liga regular, y Paul Jorgensen son los más diferenciales, pero no me sorprendería que luego los mejores jugadores fuesen Joe Cremo, Ilimane Diop y Barro. O sea, tiene una plantilla increíble. Aquí el Estudiantes lo que tiene que hacer es lo que hemos mostrado contra Alicante, ¿no? Un poco. Incluso mejorarlo, que la segunda unidad funcione muy bien. La primera unidad de Estudiantes está funcionando bastante bien. La segunda ha dado un paso adelante y eso es lo que necesitamos, porque estos tíos tienen una primera unidad élite, una segunda unidad muy buena y una tercera unidad muy decente. Entonces, básicamente, el Estudiantes aquí lo que necesita es que todo y cada uno de los jugadores que jueguen el partido apliquen lo que mejor se les dé, a full. El que tire bien, que tire bien, que esté lo mejor. El que defienda, que defienda lo mejor. Que traiga todo a ese partido. Porque Coruña es un equipo que te destroza en cuanto a esas rotaciones. Dicho esto, aquí un poco hemos visto todo. Es que al final yo hago un análisis, ¿no?, de los equipos. Y yo pues me estudio, veo un poco lo que más le interesa al esto, por dónde tenemos que ir, por dónde bla bla bla, por dónde cuá. Pero aquí lo que importa es 2 partidos. Si ganan los 2, asciendes. Y aquí da igual que el equipo rival anote más, que el equipo rival anote menos, que él defienda mejor, que defienda peor, que se le dé mejor el triple, que se le dé... No. El Estudiantes tiene que salir a ganar todos los partidos, los 2 partidos, con una cosa en la mente, que es hacerlo lo mejor posible. Coger y decir, yo voy a defenderte lo mejor que pueda, yo voy a atacarte lo mejor que pueda, yo voy a enchufar lo mejor que pueda, yo voy a rotar el balón, yo voy a jugar el mejor baloncesto que pueda. Y obviamente aquí entra mucho en juego
el trabajo de Toni Ten, de preparación, de generar una idea de juego para cada partido. Obviamente los Estudiantes tienen que tener claro cuáles son las debilidades del rival, por dónde se le puede atacar más, por dónde menos, cuáles son tus debilidades contra cada rival y saber taparlas lo mejor posible. Eso obviamente es un trabajo que hay que hacer, pero el día del partido, sobre todo en estas cosas de Final Four, por muchos años que llevemos, por muchas cosas que puedan pasar, por muchos equipos a los que nos podemos enfrentar, es una sensación nueva cada año, es una presión nueva cada año y los estudiantes lo que tienen que pensar es, hostia, hay que salir y hacer lo mejor posible. Llevamos media horita, yo creo que esto está bastante explicado y bastante bien. Yo lo que me queda decir a la cantidad de 0 jugadores que ven esto, que no vayan con presión. La presión ya está. El llegar aquí el trabajo está hecho al 90%. Obviamente tiene que haber presión para subir. El estudiante tiene que subir. El objetivo de los estudiantes cada año tiene que subir. Pero pido que se quite la presión. Porque hemos jugado 3 Final Four ya con presión y hemos ganado 0. Entonces vamos a intentar quitarnos esa presión de obligatorio subir. No. Obligatorio subir es para todos los equipos que estén en la Final Four. Incluso para Oviedo, que es el peor. No quiero decir peor porque me suena muy feo. No, el más inferior, el menos favorito. Pero es que también Oviedo puede ganarte al Estudiantes y puede ganar una final. Puede hacerlo. Todos los equipos que están aquí pueden subir. Y es el objetivo. Entonces el Estudiantes tiene que quitarse esa presión extra de somos el Estudiantes, somos un equipo histórico y tenemos que subir. No, tío. Tienes que subir igual que tiene que subir Coruña, igual que tiene que subir Palencia, igual que tiene que subir Oviedo. Quítate esa presión, ¿no? Que los jugadores se quiten esa presión porque no existe. Y que salgan a jugar el mejor baloncesto posible. Si el Estudiantes juega el mejor baloncesto que tiene, van a subir esas posibilidades de subir. Pero hay que pensar que tenemos a un Coruña enfrente que es un equipazo, a un Palencia enfrente que ha hecho una temporada increíble en el plano defensivo y un Oviedo que está como un putísimo cohete. Entonces, es pelear y quitarse presiones, quitarse tonterías, quitarse obligaciones y decir, hay que ganar el sábado y hay que ganar el domingo y punto. Y ya está. Y al resto, como afición, yo diría lo mismo que todos los años. Hay que ir a apoyar, hay que ir a morir con el equipo. El que vaya a Coruña a disfrutar y apoyar y a levantar al equipo, tío, y que no sean capaces de decir es que no hemos sentido el cariño, es que no tal. Hay que cogerles y levantarles. Y el que esté en su casa, pues también intentar lo poquito que pueda. Esto es básicamente la Final Four, señores. Esto es lo que hay, no hay mucho más que contar, hay muchísimas cosas, pero esto es lo que hay. Tenemos 2 partidos contra 3 equipazos y el Estudiantes lo que va a tener que hacer es mostrar su mejor baloncesto contra ambos equipos. Y es algo que el Estudiantes ha mostrado en las Final Four previas, igual en la última contra Betis es ese partido en el que el Estudiantes sí que se le notó más frío, más cagado, por decirlo de alguna manera. Pero, tío, hemos demostrado que somos un equipo que puede ganarle a cualquiera, que estamos jugando a nuestro mejor nivel. Nos lo tenemos que creer que tenemos la mejor plantilla. Palencia tiene la mejor defensa, nosotros tenemos el mejor ataque. Coruña tiene una rotación de la hostia, nosotros una rotación de la hostia. Oviedo llega como un puto tiro, nosotros en el último partido rompimos el récord histórico de triples. No hay nadie mejor que nosotros. Pero tampoco somos mejores a ningún equipo. Hay que tomárnoslo así, creo que es mi mentalidad. Yo no pongo presión al equipo, no pongo obligación de que suba, más que la que ya tiene, propiamente porque es un equipo que tiene que subir. Pero aquí son 4 equipos peleando por lo mismo, tiene que ganar uno y el Estudiante sabe lo que tiene que hacer para ganarlo, pero no depende solo de nosotros. Si Coruña tiene el día y le entra todo, ahí el Estudiantes o tiene el partido y le entra todo y consigue defender algo, o también es muy complicado. Hay que entender que los otros 3 equipos también juegan. Entonces, tío, vamos a salir a disfrutar de esto, vamos a hacer nuestro mejor baloncesto, vamos a hacer lo mejor posible y sobre todo, tío, yo quiero quedarme con la sensación de o subimos y esto es la hostia, o si no subimos, por lo menos decir, es que estos cabrones han dejado los huevos en la pista. Y que no me pase lo que me pasó contra Lleida, es decir, nos hemos cagado. Que no me pase lo que me pasó contra el Real Betis, que es decir, es que nos han pasado por encima. Es que el Estudiantes no era rival. Y esas son las 2 que puedo hablar porque, bueno, la de Girona, pues ya sabemos un poco la encerrona que fue, pero ahí sí que yo me fui con la sensación de, joder, no hemos jugado nada mal, aunque ya la tengo tan lejana en la mente y estas cosas se tienden a borrar,
que es lo que hay. Así que nada, 35 minutitos hablando sobre la Final Four. No os olvidéis de dejar like, de dejar un comentario, lo que queráis. Comentarme lo que queráis. Mejor jugador, que hay que hacer, que esperáis. Suscribiros, que es gratis y a mí me da mucha alegría. Y pues compartirlo con más de mentes que no lo conozcan. Y nos vemos, ojalá, el domingo por la noche. No creo que suba. Si subí el Estu, no creo que yo suba nada. El lunes ya sí que subiré algo y espero, pues, oye, encontrarme con muchos de vosotros celebrando en los Delfines. Chao, 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 chao.